Hola, buenas, me llamo Sergio Antoine Sánchez Montaña y soy del grado noveno 4. Hoy vengo a exponer sobre el blog de sociales. Con lo primero que comenzaríamos sería el imperialismo europeo. Puede definirse como dominación que ejerce un pueblo hacia otro mediante poder militar, político y económico. Esto se fue utilizado durante el siglo XIX para poner colonias en diferentes países, para el aprovisionamiento de materias primas que tenía Asia y África en esos momentos. Y entonces esto fue para crear más productos y ganar más ganancia en las cosas europeas. Esto también sería las causas principales, sería también la la revolución industrial, que trajo con ello mucha más tecnología en ese momento y necesitaba más materias primas. Lo segundo que comenzaríamos sería con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comienza en 1914, cuando varios imperios y grandes potencias querían apoderarse sobre territorios y colonias y, y los comercios también. Entonces, lo que explota ya la guerra sería la muerte del archiduque Francisco Fernando. Y después en eso, durante el transcurso de la guerra, se crearon dos bandos. Por una parte sería la triple alianza, que sería Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Bélgica, Italia, Serbia y Gran Bretaña. Y la otra que sería la triple entente, que sería Alemania, el, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio de Japón. También terminaría con el Tratado de Versalles, que eso le pone a la última de la guerra a Alemania para que pagara todos los costos de los daños que hizo en toda la guerra. Después de ahí, Brock Wilson tiene una idea de crear una entidad que pueda cubrir todo sin tener la guerra, o sea, para hablar. Y sería la Sociedad de Naciones, que lograría Brock Wilson en 1919. Después seguiría la economía de Rusia. La economía de Rusia, que es de 1920 a 1928, que es con Lenin, que la crea Lenin para pasar pobreza que estaban pasando ellos en ese momento, y que más adelante convertiría a Rusia en una potencia industrial. El totalitarismo europeo. ¿Qué es el totalitarismo europeo? El totalitarismo europeo es una forma de que tiene usted pocos derechos en un lugar, o que son poco limitados los derechos y poca libertad. Después seguiría la crisis de 1929. El 24 de octubre en Nueva York rompe la bolsa de valores, perdiendo muchos millones en acciones y muchas cosas por sobreproducción. Después seguiría el fascismo. El fascismo. 1919 comienza como un movimiento liderado por Benito Mussolini. Benito Mussolini crea ese partido fascista, que después más adelante se vuelve un partido, en 1921. Se vuelve un partido, y el Partido Nacional Fascista. Después, en 1922, golpe de estado por el cual Benito Mussolini llega nombrado canciller, primer ministro. Después sigue el nazismo. 1920, el nazismo fue creado por lo que pasó la Primera Guerra Mundial. Entonces, para que también los trabajadores se alejaran del comunismo. Y también esto fue apoyado por lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial. Después, en 1921
Adolf Hitler asumió la dirección del partido. Después seguiría la Segunda Guerra Mundial, que comenzaría el 1 de septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial explotaría cuando Polonia invade, cuando Alemania invade Polonia. Cuando Alemania invade a Polonia y después la Gran Bretaña e Inglaterra ya crean la guerra ahí entre ellos dos. Y también esto va para cuando crean el Tratado de Versalles, que Adolf Hitler rompe con el Tratado de Versalles. Y terminaría en 1945 con la muerte de Adolf Hitler, el suicidio de Adolf Hitler, y el 7 de septiembre que se rendirían la Fuerza Armada Alemana, porque Estados Unidos y Rusia llegan a Berlín, y ahí ya Adolf Hitler se suicida. Después seguiría la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones se disolvería por no contrarrestar la Segunda Guerra Mundial y sería cambiado por la ONU, Organización de Naciones Unidas. La descolonización de Asia y África. Eso sería la descolonización de África. Es llamado así para cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se crea la ONU, Organización de Naciones Unidas, que sirve para la descolonización de Asia y África. Después seguiría América Latina en la primera mitad del siglo XX. La conformación de una economía independiente. Esta economía independiente se crea cuando crean que es mejor hacer los productos ellos mismos e importarlos de una vez, mandarlos a otros países para eso. Entonces eso sería una economía independiente. El surgimiento del sindicalismo. El surgimiento del sindicalismo es un movimiento obrero que busca sus intereses, busca también sus derechos laborales y los derechos humanos de ellos mismos. Y en 1927 hay huelgas con este partido, el sindicalismo, huelgas y para que dé trabajo y todo eso. Después seguiría la ISI, industrialización por sustitución por industrialización, que sería cuando en 1999 como cae toda la bolsa de valores, entonces casi todos pertenecían como casi todo a Estados Unidos y todo eso. Entonces ellos tampoco tienen dinero, entonces ellos crean sus mismos productos para después enviarlos, exportarlos y después seguiría el porfiriato de 1976 a 1911. El porfiriato era un militar, Porfirio Díaz, que era el que gobernaba en eso, que tenía como una dictadura. Después un movimiento rebelde, que se llamó así, movimiento rebelde, por el movimiento rebelde, el crecimiento del movimiento rebelde, Porfirio Díaz saldría de la presidencia y entraría ahí entraría ahí otro presidente que llamaría Mariano. Después sería Lázaro Cárdenas, que promovió la reforma agraria y nacionalizó las vías ferroviarias y otras empresas extranjeras. Después seguiría América Latina en la Guerra Fría. Vale. Después seguiría la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era para cuando John F. Kennedy
vio formas para contrarrestar el comunismo. Entonces también apoyó este movimiento, la Alianza para el Progreso, porque también desarrollaba la economía del país. Después la Revolución Cubana de 1952 a 1953. Era Fulgencio Batista, era un presidente que tenía una dictadura militar. Y entonces llegó un joven, Fidel Castro, era un guerrillero socialista y fue allá a sacar del puesto a Fulgencio Batista. Como no pudieron contrarrestar esto, fueron encarcelados y después 2 años más tarde se exilian a México y a Estados Unidos para contrarrestar y destruir a Fulgencio Batista, y crearían el movimiento que se llamaría el M-26-7. Después seguiría la deuda externa. En los años 70, Brasil, Argentina y México le pedirían a acreedarios que le dieran dinero para ellos para poder industrializarse. Después, más adelante, ya en los 80, 82, ya sería como impagable la deuda, no podían pagarla, y México se consolidó como uno de los países que no podía pagar más la deuda. Después, golpe de la dictadura en Chile en 1973. Es cuando Alberto Pinochet va y quita a un golpe de estado y sale y renuncia Augusto Allende, que era el presidente en esos momentos allá de Chile entonces. Y entonces el golpe de estado hace salir a Augusto Pinochet de la presidencia. En el efecto tequila en 1989 y 1994. El efecto tequila se llama cuando usted debe mucho y la moneda nativa baja, no vale casi, y sube la de otro país, que esto se sacaría así. El efecto tequila sería por México, que no pudo pagar la deuda. Después seguiría Colombia en el siglo XX. Primero comenzaríamos con el Bogotazo. El Bogotazo fue la muerte de un caudillo llamado Jorge Eliezer Gaitán, que salió de su casa, y dicen que Juan Roa o la CIA también, que son cosas que todavía no se han podido saber, que entonces mataron ahí a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces Jorge Eliezer Gaitán moría, y después de eso se llamaría la época de la violencia. Saldría una época de la violencia, que ahí era donde se mataban cualquier persona, eran guerras bipartidistas, y entonces pues eso. La República Liberal 1936-1945, que serían varias personas. El primero es Enrique Olaya Herrera, después Alfonso López Pumarejo, y Eduardo Santos, Alberto Lleras Camargo, que serían la República Liberal, que transcurriría de 1936 a 1945, que venían después, que antes eran la hegemonía conservadora, y después llegaría la República Liberal, que duraría 10 años. La Guerra de los 1000 días, 1886
hasta 1902. La guerra de los 1000 días es que modificaron el sistema nacional, pasando de federalista a uno centralista. Y también las disputas que tenían entre los liberales y conservadores, comenzaron a ir las disputas. Entonces comenzaría ahí una guerra entre esos dos, entre liberales y conservadores, y las dos batallas así más memorables serían la del Peralonso y Palo Negro, que las dos tuvieron muchas muertes y la infraestructura del país quedó hecho ruinas. ¿Qué más? Y también que termina con termina con el acuerdo de Neerlandia, que terminaría ahí ya la guerra del Mundial. Después seguiría la construcción del canal de Panamá. El canal de Panamá. El canal de Panamá es uno de los más importantes por ahora porque marcan el océano Pacífico y el océano Atlántico, entonces era interoceánico y pues era una ruta más fácil para llegar para no dar toda la vuelta al mundo. Entonces lo primero que comenzaron fue con Francia, con los franceses, que comenzaron a hacer el canal, y después de eso, como había mucho invierno, se desató la fiebre amarilla, que ahí pararían todo hasta después, ya como en 1903 comenzaría la construcción de Panamá por parte de Panamá y Estados Unidos, porque Colombia no firmó el contrato para ellos dejarle a Panamá, porque en el momento Panamá era de Colombia, y entonces Estados Unidos apoyó la independencia de Colombia, de Panamá. Después seguiría la misión Kemmer. La misión Kemmer en 1923 fue cuando enviaron al profesor Edwin Walter Kemmer para cambiar nuestro sistema monetario, fiscal y político en todos, por una indemnización que nos hizo Estados Unidos por la pérdida de Panamá. Después la masacre de la Bananera. El 12 de noviembre de 1928 fue cuando la empresa estadounidense United Fruit Company contrataban a empresas contratistas para contratar a los trabajadores. Entonces eso causó mucha... Entonces porque los tenían trabajando explotación laboral y eran como, los trabajos eran invivibles, no podían, entonces hicieron una huelga a los trabajadores de la United Fruit Company y fueron a hacerla esa, y después abrieron fuego contra ellos y murieron muchas personas, y eso marcó la historia de Colombia también. La dictadura militar de Rojas Pinilla. La dictadura militar de Rojas Pinilla comienza con la toma del Estado, un golpe de Estado que hizo ante Gómez, y que iba a dejar a otro para que él quedara en el poder, pero él no asumió eso. Entonces Rojas Pinilla aceptó el poder de la presidencia, y entonces duró de 1954 a 1957 y se crearon muchas cosas. Como el aeropuerto El Dorado y el Sena. Y ya sería todo. Muchas gracias y